Buenas noches a todos. Con mucha alegría recibimos al Padre Eduardo Córdoba González. Él nos va a hablar hoy de la Constitución Dei Verbum, sobre la Divina Revelación. El Papa Francisco nos ha pedido a toda la Iglesia, como preparación al jubileo del 2025, retomemos las 4 constituciones del Concilio Vaticano II. Y esta es una de ellas, que habla de cómo Dios se ha revelado, se nos ha dado en Cristo y en su palabra. Ya hemos reflexionado en 2 constituciones, en la fiesta de San Marcos Evangelista. En aquel momento reflexionamos sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia y sobre la Lumen Gentium, sobre la Iglesia. Hoy el Padre nos va a hablar de la Constitución Dei Verbum. El Padre Eduardo es sacerdote diocesano de Aguascalientes, es nacido aquí en Aguascalientes y fue ordenado sacerdote en 1982. Hizo sus estudios pues aquí en el seminario y después ya como sacerdote hizo la licenciatura en Ciencias Bíblicas en el Pontificio Instituto Bíblico en Roma. Después hizo el doctorado en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de México, donde ha estado los últimos años como profesor y también fue decano de la Facultad de Teología. Actualmente es miembro de la Pontificia Comisión Bíblica en un segundo periodo. El Papa Francisco nombra a 20, sí, ¿verdad?, personas estudiosas de la Biblia de todo el mundo para que con sus investigaciones puedan seguir ayudando a toda la Iglesia en este campo bíblico. Y bueno, él es un miembro de esta comisión que es de la Santa Sede. Pues lo recibimos con un fuerte aplauso y con mucha gratitud. Muy buenas noches. Gracias por su presencia, por esta disponibilidad para dedicar unos minutos a conocer, a reflexionar en esta constitución tan importante del Concilio Vaticano II, llamada Dei Verbum, que literalmente significaría la palabra de Dios. Ustedes saben, el Concilio Vaticano II se desarrolló allá por los años 63, 65 en Roma, y ha sido un concilio de mucha trascendencia, porque en los diferentes temas nos ha dado la base, la pista para lo que creemos y lo que vivimos en la Iglesia. Cuando el Papa Juan XXIII mostró deseos de un nuevo concilio, muchos se admiraron. ¿Pero cómo otro concilio? Es algo extraordinario que supone una organización extraordinaria. Pero se hizo el concilio, se concluyó, y como decía el señor cura, el padre Abel, una de estas constituciones es la Dei Verbum, sobre la Divina Revelación. Ya la palabra revelación tiene mucho significado, porque los creyentes en Cristo reconocemos que Dios se ha revelado a través de la historia de la salvación. Él ha tomado la iniciativa. Dice, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, al principio, que el ser humano muchas veces ha deseado conocer a Dios, encontrarse con Dios, pero la gran novedad es que Dios ha tomado la iniciativa para darse a conocer. Primero en la Antigua Alianza,
y después, en la plenitud de los tiempos. Pues bien, vamos a hacer este breve estudio sobre esta constitución Dei Verbum con este objetivo: tener una visión general de esta constitución dogmática, teniendo en cuenta algunos antecedentes, poniendo especial énfasis en dos números de la Constitución. La Constitución tiene 26 números, 26 apartados, no es muy extensa, pero de estos 26 apartados vamos a tener en cuenta especialmente el número 12, que se refiere a la interpretación de la Biblia, y el número 19, que se refiere a los evangelios, que se refiere a la historicidad, concretamente, de los evangelios. Pues bien, la Constitución Dei Verbum tuvo antecedentes. Los dos concilios que precedieron al Vaticano II fueron el Concilio de Trento, que fue 45 a 1563, y hace mucho tiempo, en una ciudad de Italia, allá al norte. Y este concilio fue como una respuesta al surgimiento del protestantismo que se dio a principios de este siglo XVI. Surgió Lutero con todas sus propuestas, con todas sus tesis, y el Concilio de Trento, entre otras cosas, es una respuesta a la Reforma. El Concilio de Trento ha sido llamado parte de la Contrarreforma. Y entre otras cosas que trata el Concilio de Trento, por ejemplo, en cuestión de la Biblia, es que el Concilio de Trento definió el canon de los libros inspirados, el canon de la Biblia. 46 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, y basta. Porque los protestantes no reconocían los libros llamados deuterocanónicos, que son 7. La Iglesia dijo, no duden, esta es la lista de la Iglesia, que ha sido siempre y siempre será. Después del Concilio de Trento, vino también el Concilio Vaticano I, un concilio que se celebró entre 1860 y 1870, pero este concilio, que duró nada más esos 2 años, en cuestión de la Biblia, la inspiración de la Biblia. Los libros de la Escritura fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, y como tales han sido entregados a la Iglesia. Y trata otros temas. Pero luego vienen 3 encíclicas. Una de ellas es la encíclica llamada Providentissimus Deus, de 1893, del Papa León XIII. Antes de continuar, una advertencia. En los 2 siglos anteriores a nosotros, el siglo XIX, el siglo XX, hubo un gran desarrollo de los estudios bíblicos. Y muchos frutos de esos estudios, la Iglesia, atenta a los acontecimientos, muchos de esos frutos, la Iglesia fue reconociendo que eran muy valiosos. Pero también muchos aspectos o muchas conclusiones de esos estudios, la Iglesia tuvo que decir, no podemos aceptar tales doctrinas, tales opiniones. Un dato nada más de la Providentissimus Deus de León XIII. Providentissimus Deus traducido sería Dios providentísimo.
En esta encíclica, entre otras cosas, el Papa decía lo siguiente: actualmente hay una corriente que le llaman el racionalismo. O sea, se le da tanta importancia a la razón que cuestiones de fe y cuestiones sobrenaturales no cuentan. Entonces si alguno decía, hay que estudiar la Biblia, pero como seres racionales que somos, y poniendo en juego y en práctica todas las ciencias, pues a ver a dónde llegamos. Y el Papa dijo, no, atención con el racionalismo. La siguiente encíclica se llama Spiritus Paraclitus, del Papa Benedicto XV. De aquí solo menciono una cosa. Esta encíclica es prácticamente como un homenaje a San Jerónimo, porque había que celebrar el aniversario de su muerte. Él murió en el 420, San Jerónimo, que está en la base de la Biblia llamada Vulgata, en latín, que la Iglesia utilizó tantos años, tantos siglos, y por eso el Papa es la que se llama Divino Aflante Spiritu del Papa Pío XII. Entre otras cosas, el Papa dice en esta encíclica, como algunos, para rechazar el racionalismo, ven en la Biblia solo el aspecto divino, entonces el Papa dice, atención, hay que tener en cuenta el aspecto humano y el aspecto divino de la Escritura. En otras palabras, si en la encíclica que mencionamos al principio, la primera de las tres, en la primera encíclica decía el Papa, atención con el racionalismo, porque muchos estudiosos de la Biblia le dan demasiada importancia a la razón. Como con la ley del péndulo, en esta encíclica el Papa dirá, hay que reconocer que la Biblia sí es palabra de Dios, pero también hay que atender a la intención de los autores humanos, al lenguaje que ellos utilizaron. Veremos enseguida 4 apartados. Primero, una visión general de la Constitución Dei Verbum, cómo está estructurada. Luego, un poquito de la historia de cómo se fue configurando esta Constitución. Y luego un comentario, ya les decía, a Dei Verbum 12 y a Dei Verbum 19. ¿Cuál es el esquema de la Constitución Dei Verbum? Tiene una introducción en el número 1. En el capítulo 1 habla de la revelación en sí misma. Dios se nos ha revelado. Los seminaristas, por ejemplo, al estudiar la teología, dedican un semestre a estudiar una materia que se llama Teología de la Revelación, por ser tan importante el tema de la revelación. Aquí, por ejemplo, en ese capítulo 1 se habla de Cristo como el culmen de la revelación. En el capítulo 2 se habla de la transmisión de la revelación divina. Y ahí se va a hablar de los apóstoles, de los sucesores de los apóstoles, de la tradición, del magisterio de la Iglesia, cómo se ha transmitido y se ha de transmitir la revelación. El capítulo 3 habla de la inspiración de la Sagrada Escritura y cómo debe interpretarse. Ahí veremos en particular, les decía, el número 12. El capítulo 4 habla del Antiguo Testamento.
el Antiguo Testamento, la importancia que tiene. No faltó en la iglesia, en los inicios de la iglesia, algún disque teólogo que decía: para nosotros los cristianos lo que importa es el Nuevo Testamento, el Antiguo ya no. No, señor, Dios se ha revelado desde el Antiguo Testamento y de manera plena en el Nuevo, en Cristo. ¿Qué decimos, por ejemplo, cuando recitamos el credo? Al hablar del Espíritu Santo, decimos esta frase: y que habló por los profetas. Entonces Dios se reveló desde el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo inspiró también el Antiguo Testamento. Y tantos, 95, la Pontificia Comisión Bíblica escribió un documento que se llama El pueblo judío y sus escrituras en la Biblia cristiana. Para decir, hay continuidad, hay unidad en la revelación, Antiguo y Nuevo Testamento. Capítulo 5 del Nuevo Testamento. Aquí se va a hablar, por ejemplo, de lo siguiente. Dice uno de los números: nadie duda de que entre todos los libros de la Sagrada Escritura ocupan un lugar los evangelios. Porque los evangelios nos hablan de la obra, de la enseñanza, de la acción salvífica de Jesucristo. Y ahí también va a hablar del tema de la historicidad de los evangelios. Y el capítulo 6 nos habla de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. A propósito de este tema, el Papa Benedicto XVI en el 2010 propuso Verbum Domini, la palabra del Señor, que habla de este capítulo, como que lo comenta, aunque la encíclica es fruto de un sínodo que hubo en Roma. Él va comentando este capítulo de cómo la Biblia ha de ser utilizada en la Iglesia, en la lectura personal, en los estudios, en la liturgia, en diferentes ámbitos. Segundo apartado que les mencionaba: cómo se fue formando, configurando la Dei Verbum, o sea, aspectos históricos. Proceso de elaboración de la Dei Verbum. Se habla de 5 esquemas. Imaginen ustedes que están los obispos en Roma y todos los participantes, y entonces están ahí en la Basílica de San Pedro, y a cada uno se les presenta un esquema. A ver, Su Excelencia, Monseñor, ¿qué opina sobre el tema de la revelación? Aquí está una propuesta para que empiece la reflexión. El esquema 1, 3, se titulaba Sobre las fuentes de la revelación. Este esquema fue presentado el 14 de noviembre de 1962. Aquí están, padres conciliares, las primicias, aquí está el esquema para que lo analicen. El título era Sobre las fuentes de la revelación. ¿Qué querían decir con eso? Que tenemos 2 fuentes por las que nos ha llegado la revelación: la Biblia y la tradición. Adviértase una cosa: los protestantes solo aceptan la Escritura, la tradición no. En eso tenemos una gran divergencia. Y veremos qué importante es la tradición. Porque de acuerdo a la tradición, reconocemos cuáles libros hay que considerar como inspirados por Dios y pertenecen al canon de las Sagradas Escrituras. Total, en el campo protestante, tradición no, solo la Escritura. Pero así se llamaba el primer esquema, sobre las fuentes de la revelación. En el capítulo 2 se hablaba
de la inspiración, la inerrancia y los géneros literarios de la Biblia. La inspiración suena muy bien. Reconocemos que los libros están inspirados por Dios. La Constitución menciona brevemente el tema de la inspiración. La inerrancia. La inerrancia consiste en esto, en afirmar que la Escritura no contiene error. Pero hay una cosa, antes del Vaticano II, antes de la Dei Verbum, en los manuales de introducción a la Biblia se hablaba mucho de la inerrancia. O sea, la Biblia no contiene error. Y es que como se desarrollaron tanto las ciencias humanas, las ciencias naturales, algunos decían, yo soy científico y la Biblia está plagada de errores. Oye, no, espera. La Biblia, en cuanto que ha sido inspirada por Dios, no contiene error. Pero esta palabra, grábenselo muy bien, ya no se utiliza en los estudios bíblicos. Ya no se habla de inerrancia. Esto apareció en el primer esquema. Pero después ya no se va a decir, la Biblia no contiene error, porque está inspirada por Dios. Más bien va a decir lo siguiente, Dios tuvo a bien revelarnos la verdad que se refiere a nuestra salvación. Es una palabra negativa, no contiene error. Y cayeron en la cuenta de que más que tomar esa actitud como apologética, esa actitud a la defensiva, mejor habría que proponer la verdad. Dios quiso revelársenos a través de la historia y los libros sagrados contienen la verdad necesaria para nuestra salvación. Hasta ahí. Y no vas a encontrar error. Algo que te induzca a la condenación no lo vas a encontrar. Esto fue en el esquema primero. En el capítulo 4 de este primer esquema, algo se hablaba de los evangelios. Y al hablar de los evangelios se expresaba lo que era la convicción de la iglesia durante siglos. Y decía, con firme y constante fe la iglesia ha creído y cree que los 4 evangelios sinceramente comunican lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, realmente hizo y enseñó. Al final, esto va a experimentar alguna serie de modificaciones y se van a precisar las cosas, lo vamos a ver enseguida. El esquema tenía que ser debatido y el Papa consideró útil que hubiera una comisión especial para que estudiara el examen. Y se presentó entonces el segundo esquema en abril de 1963. Pero ya no se habla de las fuentes de la revelación, se habla simplemente sobre la divina revelación. Ya, algo más sencillo, más breve, más contundente y al mismo tiempo más amplio que abarca todo. La revelación, sobre la divina revelación. Esto fue en el esquema segundo. En lo que se refiere a la interpretación de la Biblia, había un título que decía, ¿cómo se ha de interpretar la Sagrada Escritura? Pero ya no se habla de la inerrancia. Ya se habla más bien de la verdad que Dios quiso comunicarnos en orden a nuestra salvación. Este esquema segundo no se discutió en el aula conciliar, sino que los padres fueron enviando observaciones a este segundo esquema durante la segunda mitad de 1963 y la primera mitad de 1964. El esquema tercero, ya con el Papa Pablo VI, se elabora teniendo en cuenta, escuchen ustedes,
las 2481 propuestas enviadas por los padres conciliares. Imagínense el trabajo de los secretarios. 2481 sugerencias. Se añade la importancia de conocer la intención del autor. Se habla de los géneros literarios que luego van a quedar al final, en el documento final, y se va a hablar de 3 criterios de interpretación que vamos a ver enseguida y que son muy importantes en el número 12. Estos 3 criterios son los siguientes. Hay que tener en cuenta el contenido y la unidad de toda la escritura. Verla como un libro. Segundo, hay que tener en cuenta la tradición viva de toda la iglesia. Y en tercer lugar, tener en cuenta la analogía de la fe. La redacción de este documento, en lo que se refiere a los evangelios y en lo que se refiere a la historicidad, fue encomendada todavía por el Papa Juan XXIII a la Comisión Bíblica. Piensen ustedes en este verdadero problema. A ver, en la iglesia durante años, simplemente hemos reconocido que los evangelistas nos hablan de la vida, del mensaje y de la muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Punto. Y los evangelistas, se decía, nos comunican sinceramente, como decía un esquema, todo aquello que se refiere a Jesús. Pero en esos años, en los inicios del siglo XX, apareció un nombre así como muy rimbombante, que se llama la Escuela de la Historia de las Formas. ¿Qué significa escuela? No es, adviértase, no es una escuela física en alguna ciudad. Es un movimiento, un grupo de estudiosos de inicios del siglo XX que dijeron, las formas son los fragmentos con los que se formaron los evangelios, formas literarias. Y ellos dijeron, a ver, esas formas literarias, esos fragmentos, cómo se fueron formando después de la muerte de Cristo y cómo llegaron a quedar en cada uno de los evangelios. Bueno, hasta aquí pues no suena mal el que se haga ese estudio. Pero esta escuela de la historia de las formas tenía 2 o 3 puntos negativos que la iglesia y el concilio no va a aceptar. Por ejemplo, esta escuela decía lo siguiente: después de Cristo, antes de que se redactaran los evangelios, pasaron 40 años, del 30 al 70. Y en esa etapa, las comunidades cristianas recogieron la tradición sobre Jesús, pero muchas cosas las inventaron ellos. No se remontan a Jesús, las inventaron ellos, o las inventaron los evangelistas. Ah, caray, pues esto creó una gran confusión en el mundo católico, en los estudios católicos de la Biblia. ¿Cómo que la comunidad inventó prácticamente todo lo que hay en los evangelios? Y los evangelistas no tienen ningún mérito. Simplemente recogieron esas tradiciones y las pusieron por escrito. No nos interesa el Jesús histórico. No nos interesa saber qué fue lo que realmente dijo y qué fue lo que realmente dijo. Porque, como protestantes que eran ellos, decían, lo que importa es la fe. Cree en Jesucristo, cree en lo que está en los evangelios y ya no le busques. Va a ser prácticamente imposible llegar al Jesús histórico y además no nos interesa.
Son dos actitudes o dos posturas o dos postulados que la Iglesia va a decir, no podemos aceptarlo. El Papa Juan XXIII, en eso estábamos, el Papa Juan XXIII llamó a la Comisión Bíblica, que en esos años estaba formada por un grupo pequeño, y les dijo, oigan, para decirlo popularmente, la cosa está que arde. Porque en cuestión de la Biblia y en concreto de los evangelios, hay mucha discusión y hay mucha confusión. Ustedes analicen este tema. Esta comisión dio como resultado lo que le llaman una instrucción, o sea, un pequeño documento, el 21 de abril de 1964. Un pequeño documento, una página casi, pero valiosísimo ese documento que se titula La Santa Madre Iglesia, así empieza. Y ese documento casi tal cual pasó a la Constitución Dei Verbum en el número 19. Enseguida lo veremos. Por ejemplo, en esta instrucción se dice, la escuela de la historia de las formas puede ser utilizada por un exégeta católico, porque tiene aspectos positivos, pero hay puntos que no podemos aceptar. Por ejemplo, los de esta escuela rechazan el orden sobrenatural y la intervención de Dios en la historia. Pues es algo muy serio. Niegan que Dios intervenga en la historia. No hay milagros. No, eso no lo podemos aceptar. Por otra parte, lo que ya les comentaba, ellos, los de la Escuela de la Historia de las Formas, no tienen interés por la historia. Y a nosotros sí nos interesa la historia. Además, otro punto que no podemos aceptar, ya mencionado, es que los de esta escuela exageraban el papel de las comunidades cristianas al decir, prácticamente inventaron todo acerca de Jesús. Era clásica esta expresión de esta escuela. Este material, este fragmento, no se remonta a Jesús. Es un invento de la comunidad pospascual. No lo podían aceptar los padres conciliares. No lo podemos aceptar. En este esquema, el tercero, solamente hay algunos cambios en la numeración del documento. No hay cambios sustanciales. Este esquema tercero se discutió del 30 de septiembre al 6 de octubre de 1964. Y luego tenemos el esquema cuarto. Este esquema, elaborado con las observaciones hechas al esquema tercero, se entregó a los padres el 20 de noviembre de 1964. Más adelante, el 29 de octubre del año siguiente, se hizo la votación con las correcciones sugeridas. De un total de 2.139 votantes, hubo 2.115 que llamamos plache. O sea, me gusta, o sea, estoy de acuerdo, o como dicen ahora, like, me gusta, plache. Porque eso significa plache, me gusta. 2.115. 19, poquísimos dijeron no me gusta. Y 5 votos nulos. Y así llegamos al esquema número 5, que fue el definitivo. Hubo 2.350 votantes, 2.344 dijeron plache, y el Papa Pablo VI, con su autoridad, promulgó la Constitución Dei Verbum el 18 de noviembre de 1965. Y pasemos ahora
a los dos números que les decía, podemos tener en cuenta de manera especial. El número 12. Este número 12 tiene, podemos descubrir, dos partes principales. Esta es una primera parte de Dei Verbum 12 y dice lo siguiente: todo muy bien pensado y aprobado por los miles de padres conciliares. Habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que Él quiso comunicarnos, debe investigar con atención qué pretendieron expresar realmente los hagiógrafos y quiso Dios manifestar con las palabras de ellos. Como Dios quiso comunicarse con nosotros a través del hagiógrafo, escritor sagrado, para saber lo que Dios quiso comunicarnos, hay que ver qué nos dijeron los autores humanos, porque ellos hablaron inspirados por Dios. Es que no faltan o no han faltado personas que digan, yo veo la Biblia como palabra de Dios, y aquí Dios me está hablando. Y si alguien dice, oiga, pero hay que ver en qué contexto lo dijo el autor, cuándo lo dijo, por qué lo dijo. No, eso no me interesa, es palabra de Dios y ya. No, hay que estudiar también al autor, cuándo escribió, y por eso este siguiente fragmento va en la misma línea, fijándose en el aspecto humano de la Sagrada Escritura y en concreto de la inspiración. Para descubrir la intención de los hagiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios. Los géneros literarios, o sea, ver si esto es de género poético o narrativo o histórico, o si es un exorcismo o si es un salmo. Eso ayuda a entender mejor cada parte de la Biblia. Puesto que la verdad se propone y se expresa ya de maneras diversas en los textos de diverso género histórico, proféticos, poéticos o en otras formas de hablar. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el hagiógrafo en cada circunstancia, según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. Pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar, vigentes en los tiempos del hagiógrafo, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. Ahí está la primera parte de la Dei Verbum. O sea, a través de los autores humanos. No podemos decir, aquí está la Biblia, y esto manifiesta el aspecto humano, y esto manifiesta el aspecto divino. No, no se puede. Todo es palabra de Dios a través de autores humanos. No podemos hacer un corte con un bisturí, no. Todo es palabra de Dios, todo es palabra humana. Incluso por ahí en otro documento se menciona el misterio de la encarnación. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo uno de nosotros. Fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Pero en Cristo no podemos decir, esta parte es de su humanidad y esta parte es de su divinidad. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Luego, la segunda parte de la Dei Verbum dice lo siguiente: si lo anterior se fija en el aspecto humano de la Biblia y hay que ver quién escribió y cuándo y por qué, y etc., el segundo párrafo se fija en que el Espíritu Santo inspiró la Escritura y hay que tener en cuenta al Espíritu Santo que inspiró a los autores del Antiguo Testamento y del Nuevo, que intervino para la encarnación del Hijo de Dios,
que ayudó a que la Iglesia reconociera cuáles libros eran los inspirados y canónicos. Y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió, para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender, no menos diligentemente, al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Es deber de los exégetas exponer totalmente el sentido de la Sagrada Escritura para que, como con un estudio previo, vaya madurando el juicio de la Iglesia, porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura está sometido en última instancia a la Iglesia, que tiene el mandato y el ministerio divino. 3 criterios. Hay que ver la Biblia, aunque esté formada por tantos libros, y aunque el Antiguo Testamento requirió de 1000 años, y el Nuevo de al menos de 100 años, hay que ver toda la Biblia como un libro inspirado por Dios y ver toda la unidad que encontramos ahí de la historia de la salvación. Hay que tener en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia, que les decía, esto no lo aceptan los protestantes. Y por tradición entendemos no algo así como un depósito que tiene 2000 años y que se ha conservado en un museo y que hay que irlo pasando de generación en generación como algo inerte. No. La tradición, por cierto, en un esquema, antes del esquema definitivo, se hablaba de la tradición. Y algunos padres dijeron, oigan, pero hay que precisar qué entendemos por tradición. Por tradición entendemos que hay que incluir a los padres de la Iglesia de los primeros siglos. Hay que incluir luego el magisterio de la Iglesia. Hay que incluir el sentido de los mismos fieles. Entonces, al final se llegó a este acuerdo. A la palabra tradición hay que ponerle a la tradición viva de toda la Iglesia. Y se resuelve. Y en tercer lugar, la analogía de la fe. ¿En qué consiste la analogía de la fe? ¿A qué se refiere? Se refiere a la armonía y a la coherencia de todas las verdades que encontramos en la Sagrada Escritura y que la Iglesia transmite. En otras palabras, no hay contradicción. Y si aparentemente hay como cierta contradicción, no. Analiza un poco y verás que no hay contradicción. Estos 3 criterios son 3 criterios típicamente católicos, básicos para interpretar la Escritura. ¿Y qué decir finalmente del número 19? Prácticamente está tomado de la instrucción Sancta Mater Ecclesia de la Pontificia Comisión Bíblica. Está muy bien pensado cada detalle sobre los evangelios y sobre su historicidad. La Santa Madre Iglesia firme y constantemente ha creído y cree que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo. Primera parte, la vida de Jesús. Los apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, instruidos por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas, atendiendo a la condición de las iglesias, reteniendo por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Escribieron pues, sacándolo ya de su memoria o recuerdos,
ya del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, para que conozcamos la verdad de las palabras que nos enseñan. Entonces, con este documento, por una parte dice, los evangelios nos transmiten fielmente lo que Jesús hizo y enseñó. Pero adviértase, durante 40 años en las comunidades se transmitieron de manera oral y por medio de fragmentos ya escritos las enseñanzas y las obras de Jesús. Y solo hasta el año 70 se escribió el primer evangelio. ¿Y sabe quién? San Marcos. Nuestro San Marcos fue el primero que escribió un evangelio. Inspirado por Dios, dijo, a ver, no se puede perder esta tradición acerca de Jesús. Hay que poner por escrito un relato coherente del ministerio de Jesús que termina en su pasión, muerte y resurrección, hacia el año 70. Y ya después San Mateo y San Lucas se apoyaron en San Marcos y en otras fuentes para escribir sus evangelios. Y al final San Juan. Entonces, en esos 40 años se fue transmitiendo la tradición acerca de Jesús, pero no fue invento de la comunidad pospascual. Muchos todavía vivían de los que conocieron a Jesús y estaban los apóstoles y ejercían cierto control sobre la tradición. Conclusiones. Habiendo visto así el esquema de la Dei Verbum en general, pero quedándonos ya con datos importantes de Dei Verbum 12 y Dei Verbum 19, Dei Verbum 12 sobre la interpretación y luego sobre los evangelios, acerca de la interpretación hay que conocer la intención del autor, hay que atender la cuestión de los géneros literarios. ¿Qué quiso decirnos el autor? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál era su forma de expresarse? El aspecto humano de la escritura. Pero hay que tener en cuenta 3 criterios: la unidad de la escritura, la tradición y la analogía de la fe. Y en lo que se refiere a la interpretación, qué importante quedarse con este dato, con estos datos. Primero, los evangelios transmiten lo que Jesús dijo y enseñó. Hay 3 etapas en la formación de los evangelios. La base, Jesús. Sobre todo sus 3 años de ministerio, hasta el año 30 que pudo ser su comunidades, en las cuales se fue transmitiendo la tradición sobre Jesús. Piensen ustedes, por ejemplo, en el tema de la pasión. Muy pronto tomó forma escrita. ¿Por qué? Porque fue lo último de Jesús y fue lo de mayor trascendencia. Su pasión, muerte y resurrección. Allí en Jerusalén pronto se debió haber escrito la pasión, el relato. Dice un exégeta, los evangelios no son otra cosa que el relato de la pasión precedido de una larga introducción. Segunda etapa, las comunidades. Y luego ya la redacción, a partir del año 70. Y luego, los evangelios eligieron, sintetizaron y explicaron la tradición recibida. Por ejemplo, dice San Juan en el capítulo 20, 30-31. Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos signos, pero se escogieron estos, nada más 7, se escogieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre. Alguien preguntará, oye San Juan, pero ¿por qué nada más nos platicaste 7 milagros, 7 signos? Con eso es suficiente para que se den cuenta de que Jesús es el enviado del Padre, es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creas en Él. Son suficientes. Porque en los otros evangelios se nos habla de muchos más milagros. Hay otra diapositiva.
Nada más con esto terminamos. Dice la Dei Verbum en el número 5. Cuando Dios se revela, hay que prestarle la obediencia de la fe. O sea, si la Constitución Dei Verbum habla del hecho de que Dios se ha revelado a través de la historia y sobre todo en el culmen de la historia en Jesucristo, nuestra actitud, yo creo. Muy bien, pues terminamos, Padre Abel. Muchas gracias, Padre Eduardo. Seguramente alguien quisiera hacer alguna pregunta, pero en nombre de todos ustedes yo la voy a hacer. Luego hay personas que dicen tener revelaciones de Dios, de la Virgen. ¿Cuál sería la diferencia y también la obligatoriedad para toda la Iglesia de esta revelación que Dios ha hecho de sí mismo y de estas revelaciones que a veces hay quien dice que puede tener? En el tema de la revelación, hay un dato por ahí que dice que la revelación se cerró con la muerte del último de los apóstoles. La revelación formal de parte de Dios para su pueblo se cerró con la muerte del último de los apóstoles. En un sentido amplio, no necesariamente el apóstol mismo, pudo ser algún discípulo de ese apóstol. Esa es, yo creo, la revelación formal, la revelación con mayúscula, la que guía a todos los creyentes a través de la historia. Pero puede haber revelaciones particulares y en ese caso, lo primero es la prudencia. La prudencia. De parte de la Iglesia siempre ha habido esta actitud. Cuando alguien afirma y se presenta diciendo que ha tenido revelaciones, bueno, vamos viendo, el pastor de la comunidad o el obispo de la diócesis va a decir, vamos a analizar el asunto. Muchas veces se reconocerá que no hay veracidad en esas revelaciones. Y yo creo que a través de la historia ha habido revelaciones que prácticamente se han aceptado, ¿no? No sé, por ejemplo, las revelaciones de la Virgen o las del Sagrado Corazón, pero requirieron la exigencia de someter a prueba, del tiempo, pero ya una revelación particular, esa, pues, insisto, habría que someterla a una prueba. Y creo que para todos los creyentes vale esta revelación que está consignada por escrito. Las demás revelaciones, si alguien no las conoce o no quiere interesarse por ellas, no hay problema, no hay ningún problema. ¿Sí respondió? No van en contra de esto, ¿verdad? Exacto, eso sería un criterio para ver que se trata de una revelación auténtica. Que vayan de acuerdo con la revelación, efectivamente. Si alguien dice, no, es que Dios me reveló anoche que yo debo hacer tal cosa y, oiga, pero eso va contra este mandamiento. No, pero así me lo dijo Dios. Sospecho que usted está mal, oigan. Vamos continuando el diálogo porque creo que aquí hay algo mal. Bueno. Muy bien, pues, qué afortunados somos que no tenemos que imaginarnos cómo es Dios, porque Él se ha revelado. Y ojalá que todo lo que nos ha dicho el Padre Eduardo aumente nuestro amor por la palabra de Dios, por la revelación, por la Sagrada Escritura. Y pues muchas gracias, Padre, por compartir sus conocimientos, su experiencia con nosotros esta noche. Damos un fuerte aplauso.